Damos el muy buenos días al doctor Juan Carlos Casinelli. Estimado Juan Carlos, ¿cómo le va? Buenos días. Buenos días, Andrés. Un saludo al CIDE y a todos quienes están en cabina. Muy bien, gracias. Comenzando la mañana positivo como siempre. Qué bueno, me alegro mucho, Juan Carlos. Oiga, empecemos por un tema que si bien no es político, va a derivar en algo político. Eh, Usted fue el gestor del acuerdo de libre comercio entre nuestro país, Ecuador, y la Unión Europea. Acuerdo que ha dado buenos resultados. Y en estos últimos meses se ha llegado a un acuerdo comercial con la China. Sin embargo, eso tiene que pasar por la Asamblea Nacional, por el Parlamento. Ayer entrevistamos a la asambleísta de Revolución Ciudadana Victoria de Sintonio y es la segunda opinión, porque otra la habíamos leído otra, en otro medio de otro asambleísta de Revolución Ciudadana que dice que no están de acuerdo con ese tratado con la China. Le pregunto, ¿es conveniente realmente o no hacer ese acuerdo Ecuador-China en materia comercial? Es conveniente impulsar la mayor cantidad de acuerdos y tratados generales o de alcance parcial con la mayor cantidad de países. Cada vez que tenemos un acuerdo bien negociado, tenemos la posibilidad de diversificar los destinos de nuestra oferta exportable. En un mundo que cada vez es más competitivo y donde la mayoría de los países que producen lo mismo que nosotros entran con preferencias arancelarias. Entonces la razón en esa parte no admite fuerza. Por otro lado, el tema de poder acceder a mercados grandes, conglomerados o poblacionalmente importantes con capacidad adquisitiva, porque esto es un tema comercial, es importante y definitivamente la China es un mercado de esa potencialidad. El kit del asunto es conocer lo más ampliamente cuál es el contenido del Tratado de Libre Comercio con China que se firmó, de tal forma que cuando lo analice la Asamblea no hayan comentarios como el que tú me dices, que no me importa la bancada de donde provengan, que digan que no conviene. Porque si no se sabe y no se conoce su contenido, no se puede decir si conviene o no conviene. Pero por lo menos en las Por primeras supuesto, líneas. me parece muy lógico y sensato lo que dice Juan Carlos, ¿no? Si no se conoce el contenido, ¿cómo se puede decir conviene o no conviene? Por eso es que yo vengo insistiendo en que ahora que anuncian que la próxima semana, así lo dicen, pero ya habrá un nuevo gobierno, ya lo envían el tema a la Asamblea Nacional una vez que la Corte Constitucional dio el dictamen favorable. Yo sugiero que haya un espacio de difusión desde la Asamblea, desde el Ministerio de Producción, desde el Viceministerio de Comercio, del alcance del tratado, que yo no dudo que sea favorable en muchos de sus aspectos y en aquellos donde haya algún tipo de desafío, también que se lo haga conocer. Ojalá no lo pongan en frío a conocimiento de la Asamblea, porque pudieran tener un revés por temas ideológicos, políticos o aseveraciones como las que tú me acabas de señalar. Ese tema debe ser analizado a profundidad porque es importante para el país. Por supuesto que sí, las 8 de la mañana con 38 minutos. Y teniendo tú, Juan Carlos, experiencia en ambos lados, es decir, como ministro de Comercio Exterior y también como asambleísta, como legislador, sabes que el tema de los votos son importantes. Y entonces, en este caso, la bancada más numerosa, 51, son los de Revolución Ciudadana. Si no lo apoyan, es muy difícil que se arme una mayoría de otros 70, eh, aunque sean bloques o bancadas que tienen su importancia y su peso, para aprobar un acuerdo que a nosotros se nos hace a todas luces conveniente, se nos hace, pero tampoco conocemos el texto, como tú dices. Entonces,
estamos dando una opinión también sin conocerlo. Así que lo fundamental sería eso, poderlo conocer y sobre todo que la comisión respectiva que lo vaya a analizar, me imagino que es la de lo económico, habrá que confirmarlo, pues lo trate adecuadamente y que lo pueda socializar dentro del propio Congreso, Asamblea Nacional, y luego como tú dices, que el Ministerio de Comercio Exterior, que la Secretaría de Comunicación, que los estamentos del gobierno lo promocionen y lo difundan adecuadamente para que la ciudadanía, los sectores productivos, gremiales, etcétera, industriales, estén al conocimiento de lo que se está consiguiendo para el país. Y si hay cosas que mejorar, pues que se las mejoren y se las corrijan. Las 8:39, vamos con las preguntas del licenciado Alcides Ezequiel Montilla. Doctor Cassinelli, buenos días. Buenos días. Primero habló de este tema fue Jorge Glass, aquí en Radio Atalaya, que dijo, no vamos a votar a favor del acuerdo comercial China-Ecuador. Ayer, Victoria de Sintonio, asambleísta del correísmo, dijo lo mismo. O sea, 51 votos menos, faltan 86. ¿Quién hace el muñequeo en la asamblea para conseguir esos 86 sabiendo que el gobierno no tiene un solo asambleísta? Usted no va simple y llanamente a decir los beneficios y nada más. Convenza a los diputados, a los asambleístas. ¿Quién hace el muñequeo, doctor? Tenemos que partir de qué representan esos asambleístas, ¿no? Independientemente de la bancada, yo no me atrevería a adelantar criterios sobre si va a haber o no en la Asamblea Nacional una ratificación del Tratado de Libre Comercio suscrito con China. Primero, hasta no saber a qué comisión va a ir. Eso es lo primero, aunque no lo creas, así es muy importante. He leído que la comisión a la que iría es la de Relaciones Internacionales. El ponente y el trabajo de la comisión es sumamente importante porque hay un momento en que la razón no admite fuerza. La razón proviene del conocimiento para poder tomar una decisión. Y yo insisto, si el Tratado de Libre Comercio con China significa que el 98, 96, 95, no lo sé, por ciento de nuestros productos van a entrar a arancel cero a la China y que vamos a poder aumentar nuestra diversificación de oferta exportable que hoy está atomizada en el camarón, donde además en el camarón seguimos pagando un arancel entre 3 y el 5%. Y el Tratado de Libre Comercio habla de una desgravación de ese arancel no inmediata, que son temas que hay que analizar. Pues obviamente, una vez que eso se tenga claro, tendrá que tomarse la decisión política de cada bancada al momento de tener que votar. Yo insisto, todavía ni siquiera ha comenzado la socialización adecuada del Tratado de Libre Comercio y yo pienso que no es el momento de estar tomando posiciones hasta no tener un alcance. También es importante saber cuál es el desafío del Ecuador en las importaciones, por supuesto, porque podemos tener un 100% de exportaciones garantizadas, pero habrá que ver en las cosas que se importan si hay cadenas o no sensibles que pudieran verse afectadas o si hay amortiguamiento de años para que eso se dé. Porque ahí hay una economía también solidaria, popular, mediana, transversal, que hay que precautelar y que hay que conocer si en esta negociación quedó precautelada. Del anuncio que hizo el gobierno en su momento, en grandes trazos, seguramente ese tema es así, pero habrá que verlo y por eso es importante que haya un gran diálogo sobre cada acuerdo, no solamente sobre el de China. Hay muchos que dicen que este es un acuerdo, no es un tratado de libre comercio, es un acuerdo porque no abarca todos los estamentos económicos y comerciales entre los dos países. Pero ¿qué dicen los correístas? ¿Por qué se oponen?
porque van a perjudicar al pequeño agricultor, al pequeño comerciante, al pequeño ganadero, al que vende plástico, y a esa gente desprotegida, ¿quién la defiende? Dicen los correístas. Entonces, no van a votar a favor del acuerdo. ¿Qué dice usted? Yo en algo, Alcides, yo creo que hay un error en la comunicación que está usted diciendo, de qué dicen o no dicen los correístas o los socialcristianos, para agregar. Estamos armando un debate donde no hay debate en este momento, independientemente de que se haya pronunciado una persona u otra que oficialmente, yo que he sido director de bancada, oficialmente tendrá que hacerlo la bancada en su momento. No creo que la señora o cualquier otra persona sean directores de bancada sobre un tema que ni siquiera está todavía en el punto de discusión. Yo llamo la atención a una discusión seria en el país de cada tema. Este tema con China, por supuesto que es serio. Y para eso tenemos que crear las condiciones, no de división, sino de unidad en los criterios. Así que yo vuelvo a ratificar que independientemente de opiniones individuales, mi recomendación es que la Asamblea Nacional, cuando conozca esto en la comisión correspondiente, sin prisa, pero sin pausa, comience una socialización a nivel nacional, gremial, de las bondades o no de este acuerdo. Esto no tiene que ver con bancada política y por suerte las comisiones están conformadas multidisciplinariamente y multimovimiento. Entonces ahí están todos. Y de ahí que se tome una decisión, pero no pongamos, disculpe que lo interrumpa, Macías, no pongamos al frente ya el tema de que unos u otros se han pronunciado, porque no existe un pronunciamiento de asamblea, de movimiento, hay pronunciamiento de lo que lo estoy escuchando a título individual. Ojalá que no sea así por el bien de la discusión sobre este tema. Doctor, pero cuando un mandamás del correísmo habla, se supone que no va a cambiar fácilmente de criterio y usted lo debe de conocer por experiencia propia, ¿no? Alcides, qué pena que estemos discutiendo un tema a nivel de los radioescuchas para que se ilustren de la importancia del Tratado de Libre Comercio y se insista en este conversatorio no hablar de qué pudiera contener en beneficio o cuál sería el desafío, sino seguir con eso. Ese tema es político y será tratado, esperemos, con suficiencia en la Asamblea y ojalá que de la discusión realmente lo que se haya firmado sea un tema valedero, como se ha firmado el preacuerdo con Costa Rica, como se está revisando lo que se firmó con el preacuerdo con Corea del Sur, lo que se revisó, lo que se firmó con Costa Rica, que tuvo ahí una digresión en la parte de inversiones, de tal forma que podamos sumar decisiones en este sentido. Y lo de México que fracasó, pues no, usted sabe bien que fracasó y nos hizo fracasar para ingresar a otros organismos internacionales. 8 de la mañana, 47 minutos, Radio Atalaya y su programa de opinión política Punto de Vista. Estamos dialogando con el exministro de Comercio Exterior, el doctor Juan Carlos Cassinelli. La entrevista continúa con mi compañero Hugo Fabricio Landívar Orellana. Hugo, adelante. Muchas gracias, Alcides. Doctor, buenos días. Hugo Landívar lo saluda. Que me ha llamado la atención en su tweet, en la red social X, un artículo que se denomina Ley Idea. ¿Usted puede hacernos un breve resumen para nuestros oyentes de qué se trata exactamente? Es muy interesante. Claro, con mucho gusto. Buenos días, Hugo. La Ley Idea, a ver, el antecedente. Los Estados Unidos tiene una ley que es de fomento al desarrollo del Caribe, de la cuenca del Caribe. Es una ley que le da una serie de beneficios de acceso de los productos precisamente del Caribe hacia el mercado norteamericano. Ese es un antecedente, es una ley en plena vigencia. Desde hace yo diría desde hace un poco más de un año, posiblemente, senadores o congresistas, disculpen, de las dos bancadas, demócratas y republicanos de los Estados Unidos, empezaron a promover la posibilidad de hacer una ley que permita que el Ecuador acceda a través de esa ley a la ley de beneficios de la cuenca del Caribe. Esa ley o proyecto la han denominado IDEA. Si el Ecuador, señalan, ingresa con esa ley a esos beneficios,
muchos de los productos que hoy tienen arancel pudieran entrar sin arancel. En circunstancias en que en este momento no existen preferencias arancelarias vigentes de los Estados Unidos hacia el Ecuador, y en circunstancias en que no se está hablando con Estados Unidos, porque no desean ellos comenzar esta conversación aún, de un tratado de libre comercio. Por lo tanto, la denominada ley IDEA, que volvió a tener un espacio esta semana, cuando se anunció de parte de la Cámara Baja del Senado un nuevo impulso y que pasaba a otro comité, es positivo. Además que no depende del Ecuador. Es una ley totalmente discutida y será resuelta por el Congreso de los Estados Unidos, y de entrar en vigencia nos entraría automáticamente a favorecer, sin que tenga que ser ratificada ni mucho menos por el Ecuador. Por lo tanto, crea una expectativa interesante. Ojalá que la administración actual en los Estados Unidos alcance a este propósito en beneficio, creo yo, del Ecuador definitivamente. Correcto, y ahí en esta nueva ley, al entrar automáticamente el Ecuador, sería beneficioso para los productos nuestros, ¿no? Por supuesto, es esa la idea, e insisto, no hay un TLC en este momento, y recordarán usted, Hugo, que la última preferencia a la que accedimos de las rosas, que fue hace poco más de 1 año y medio o 2 años, pues también la perdimos porque Estados Unidos en su política de protección interna suspendió, no con el Ecuador en general, con muchos países, el tema de las preferencias arancelarias. Hoy no lo tenemos. Y eso obviamente nos impacta en temas de competitividad. Claro, y hay un problema del dumping con el camarón también, ¿no? Y quizás esto de aquí nos favorezca, ¿no? Sí, ahí con el camarón pues se ha presentado una nueva denuncia interna. Claro, la anterior fue hace más de 15, 20 años, corríjame, doctor. Un poco menos, y la resolución fue hace menos tiempo, pero eso nos crea lo que se pudiera llamar un obstáculo técnico al comercio realmente. Es un tema de competencia. Pero yo estuve viendo las declaraciones de José Antonio Camposano de la Cámara de Acuacultura y sé que ya hay un frente que se está creando precisamente para volver a plantear lo que corresponda desde el Ecuador. Muchas gracias, doctor Cassinelli. De acuerdo. Doctor Cassinelli, buen día. Noemí Ceballos le saluda. ¿Cómo está, Noemí? Buenos días. ¿Cómo está? Sobre el acuerdo Ecuador-China, entiendo yo, y corríjame por favor si estoy equivocada, parte de los beneficios de suscribir este acuerdo es tener una mejor posición en cuanto a tasas arancelarias y permitir comercio pues de forma libre. Pero dentro de este tratado, ¿quién podría decirse que gana más, China o Ecuador? ¿Y cómo nosotros nos vemos beneficiados teniendo en cuenta la situación actual y que definitivamente desde mi punto de vista necesitamos exportar mucho más de los productos que se producen acá en Ecuador? Mire, nosotros, los acuerdos comerciales buscan, por supuesto, ganar y ganar. Pero si yo me siento con un mercado de 1.300, 1.400 millones de habitantes, que en la parte urbana va creciendo con una mayor capacidad adquisitiva, obviamente hay una asimetría en el aspecto de los beneficios o no que pudieran tenerse en el momento de una negociación. Se ha señalado que el porcentaje alto de nuestros productos entran inmediatamente a una preferencia arancelaria o un arancel cero, y que se ha precautelado un porcentaje importante de temas que de importarse hubieran traído consecuencias, por ejemplo, el tema lácteos, el tema cereales, arroz, etcétera, para que no se perjudique. Si me pregunta hoy, yo le digo, a nosotros nos beneficia la discusión de un tratado de libre comercio con China y ojalá la ratificación. No dudo que los equipos negociadores buscaron precautelar la mayor de cosas posibles en este tema. Y tal vez uno de los temas más importantes, más allá de los aranceles, es el tema de la facilitación de comercio y de la oportunidad de estar sentados con China a través de un tratado en una mesa que permita destrabar temas de ingreso de nuestros productos, temas de regulaciones fitosanitarias
que muchas veces también son obstáculos técnicos y que como no tenemos un tratado, no tenemos realmente una mesa fluida para discutir. Yo he revisado, por lo menos en el resumen, en el PowerPoint, porque eso es lo que nos han presentado, un PowerPoint con los elementos más resumidos del TLC con China. Yo he revisado que, por ejemplo, estos capítulos han sido abordados. Y para que tengan una idea, para entrar con el mango a China, nos demoramos 10 años. Cada producto que necesitamos entrar a China tiene un proceso larguísimo hoy en día de aprobación. Eso, por supuesto, que mejora sustancialmente si en los términos de un tratado existe un comité especial para facilitación de este tipo de requisitos para el ingreso de productos. Ok, entonces no solamente es un tema económico en cuanto a lo tributario arancelario, por llamarlo de alguna manera, sino también una facilitación. Esto tiene también que ver, hace un momento comentaba Hugo, siempre se escucha situaciones con el camarón. Conocemos de que uno de los principales productos que como empresa ecuatoriana se exporta a China es el camarón. Y siempre hay inconvenientes que al momento de ingresar a veces no prohíben la entrada. En su momento Santa Priscila tuvo un problema muy fuerte. ¿Parte de este comercio regularía este tipo de situaciones o no estaría incluido esta situación? Claro que sí, es sumamente importante porque cuando usted celebra un tratado de libre comercio, un acuerdo comercial, que son similares realmente en el contexto, usted está comprometiéndose a una serie de cosas que no está comprometido normalmente o regularmente cuando no lo tiene y más vale estar sometido a normas como de la OMC o organismos internacionales que son de muy largo trayecto para buscar ese tipo de resoluciones. Y por supuesto, en el tema con China, o sea, lo de China es interesante y preocupante. Nosotros en China tenemos concentrados más de 5.500 millones de dólares al año en exportaciones de camarón. Eso representa más que lo que exportamos en banano, que llega a 3.500 millones al año. Y ya hoy en día estamos superando inclusive el tema de exportaciones a ratos petroleras. Es tan importante. ¿Cuál es el desafío? Que solo es un destino, que se llama China, que concentra casi el 70% de las exportaciones de camarón. Y que, como usted muy bien lo señala, Noemí, hemos tenido no uno, sino 3 o 4 episodios donde de repente ven una trazabilidad de COVID o donde de repente ven otra cosa y nos devuelven los embarques. Eso incide en el precio, eso incide en toda nuestra cadena y obviamente en la sensibilidad que tenemos. Es un tema a considerar para tener una solución rápida. Yo pienso que con un TLC efectivamente, con un organismo facilitador que se lo prevé por lo que he leído, esas cosas se pueden solucionar y seguramente se presentarán menos también. Claro, de acuerdo. Además de que todo eso significan costos adicionales para el exportador, que también significa, digamos, pérdidas, ¿no? Para la empresa ecuatoriana. Perdón que le haga un comentario ahí solamente a Noemí. Lo grave con el camarón es cuando producir cuesta más que el precio de venta. En los volúmenes que nosotros exportamos a China, si producir cuesta más que el precio de venta, significa que estamos perdiendo todos los días y alguien está siendo perjudicado, normalmente el productor. Es un tema a observar. De acuerdo, de acuerdo, de acuerdo. Y más aún cuando tenemos tan concentrado. Esto es como cuando en una compañía tienes todas tus ventas concentradas en un cliente. Es gravísimo. También, o sea, depende cómo lo veas, ¿no? Puede ser positivo porque te enfocas en uno solo, pero también grave porque si el cliente se va, ya no tienes ingresos, ¿no? Y tenemos 1.400 millones de personas en China, ¿no? Claro, ese es un Mercado bastante grande. mercado potencial y además con un porcentaje que va creciendo, que vive cada vez más en las ciudades, que tiene capacidad adquisitiva. Ese es un tema real en comercio. Si yo le vendo un mercado que no tiene capacidad adquisitiva, pues temas como el camarón, que no es pues precisamente el producto básico de la canasta, sino que es un tema adicional, pues no tendrían ese mercado, pero efectivamente es una realidad que sí, sí es importante. De acuerdo, de acuerdo. Una última pregunta, doctor Casinelli. ¿Considera de que debemos de incentivar más acuerdos y con qué países pudieran generarse otros tipos de acuerdos como este con China?
Mire, yo siempre lo he dicho y lo ratifico. Nosotros tenemos que sentarnos a negociar con la mayor cantidad de países o conglomerados que se puedan. Negociar no significa firmar. Negociar significa ir buscando las alternativas, porque no hay que olvidarse que del otro lado hay alguien que también tiene un interés. Y y si yo quiero exportar, él me quiere exportar también. Y si lo que yo exporto, él lo produce, él lo quiere proteger. Y si lo que yo quiero, él me quiere exportar, yo lo produzco, yo quiero tener mecanismos de protección o de amortiguamiento. Entonces, hay que negociar bien, no hay que negociar con ansiedad, jamás, en ningún aspecto de la vida. Hay que tomar el tiempo y esperar el momento oportuno. Y para eso, también permítame hacer una recomendación al presidente electo Noboa. Para eso yo insisto que el Viceministerio de Comercio Exterior tiene que volver a ser Ministerio de Comercio Exterior, porque usted para negociar con su par tiene que tener un rango similar. Es importante una negociación de ministro a ministro. Y un ministerio que no fue grande en volumen de gente, pero que tiene un impacto fundamental en los temas de ingresos para el país, de acuerdo a sus negociaciones, yo sí considero que tiene que volver a tener un protagonismo de ministerio y no ser uno de los 4 viceministerios de un ministerio, por eficiente que sea su gestión. De acuerdo. Las 9 de la mañana con 1 minuto, 9 de la mañana con 1 minuto, estamos dialogando con el doctor Juan Carlos Cassinelli, ex ministro de Comercio Exterior. Como decíamos, también fue vicepresidente de la Asamblea Nacional y prestigioso jurisconsulto de nuestro medio. Juan Carlos, sabemos que la dolarización, hay 2 puntos claves, ¿no? Las importaciones que se dan en el país han subido mucho, la población demanda productos de buena calidad del exterior y necesitamos exportar más, como bien decía Noemí. Ahora bien, el Tratado de Libre Comercio con China, teniendo en consideración que acá consumimos muchos productos de la China, es decir, electrodomésticos, vehículos, hay ropa, calzado, tecnología de punta tipo centrales de telecomunicaciones, como las marcas chinas que son famosas, teléfonos, etcétera. Y le pregunto algo, en las exportaciones, aparte del camarón, que es, ya ve, de las cifras que usted nos da son pues impresionantes, ¿no? Impresionantes para lo que requiere, lo importante que es para el Ecuador. Se hablaba también de la pitahaya. ¿Qué otros productos podemos tratar de llevar al mercado chino? Abrir mercado, como se dice. Y número 2, en las exportaciones, ¿en qué nos beneficiaríamos? Es decir, pudieran venir los productos con menos precio, no sé, denos una idea. Bueno, precisamente en el inicio de la entrevista, Andrés, yo comentaba que uno de los aspectos importantes para la discusión es la difusión, porque estos acuerdos tienen muchísimos caracteres, pero voy a hablar con generalidades que han sido informadas por el Ministerio de Producción a través del Viceministerio de Comercio Exterior relacionadas con esto. Dicen en esas aseveraciones, y no dudo que así sea, que la industria textilera ecuatoriana está precautelada con el Tratado de Libre Comercio. Eso dicen en lo que han anunciado. Indican que la industria metalmecánica del Ecuador, Tungurahua y otras regiones, porque esto hay que verlo así, también se encuentra precautelada. Inclusive dicen que el ensamblaje de televisores está precautelado porque no se va a aliviar el arancel de los televisores. Tema particular que lo dejo subrayado porque me sorprendió este tema, pero así lo dice. Indica, obviamente, que los vehículos van a tener un periodo de desgravamen en sus importaciones. Con la Unión Europea fue de 7 años, me parece, me puedo equivocar, que en algún lado leí que eran 5 años el desgravamen. Sí, son 5 años.
¿Perdón? Son 5 años, doctor, sí. 5, ¿verdad? Gracias, muy amable. El desgravamen de los vehículos, a excepción, dicen, de las camionetas. Cuando vi lo de las camionetas me llamó la atención, pero estos temas me llamó la atención con la información que tengo y me puse a pensar que lo de las camionetas posiblemente sea por el tema de ensamblaje de camionetas locales, no se me ocurre otro tema. Entonces, habrá que analizar esos mecanismos de protección interna, efectivamente, como son, porque hoy todos sabemos que China con aranceles es más barato que países sin aranceles cuando llegan acá al Ecuador los productos. Así es que hoy en día un carro europeo ya en el Es verdad, es 2000 verdad. ya no paga arancel. Y no es por eso va a crecer mucho más la importación de vehículos europeos, aunque por supuesto han subido, pero los chinos siguen teniendo un enorme ingreso y pagan el 30-35% de arancel. Entonces, imagínate el impacto. Y en el tema de las exportaciones, lo que se señala es que prácticamente todos nuestros productos van a poder ingresar, e insisto, pero con un mecanismo de facilitación de acceso. Porque si yo no tengo facilitación de acceso y firmo un acuerdo y no tengo un mecanismo, así todos pueden ingresar cuando los autoricen. Claro, exacto. Porque le Y ponen, no solo en China, eso, sino en muchos lados, barreras fitosanitarias, en muchos lados me refiero, etcétera. y fíjate, Andrés, la importancia con Europa. Aquí tenemos la oportunidad de poder comparar para saber dónde está la exposición. Con Europa, el primer día en que entró en vigencia el acuerdo comercial, que fue el 1 de enero del 2017, entraron prácticamente el 100% de los productos ecuatorianos con 0% arancel a la Unión Europea. No había que 5 años, que 10 años, que esperemos 15 en las exportaciones, pero en las importaciones quedaron establecidos unos amortiguamientos, por ejemplo, queso maduro, 12 años para el queso maduro. ¿Por qué? Porque tenemos una industria incipiente de deliciosos y quesos y de muy buena calidad, pero que son costosos. Salinerito, por ejemplo, temas de esta Los de Zuleta. Zuleta, excelente. Yo estuve este fin de semana, tuve el privilegio de pasar por Guaranda y ahí me fui a Salinas a comprar unos quesos. Ajá, a Salinas de Bolívar. Pero no compite, por supuesto, con este tipo de productos de Europa. Europa le pone 12 años a la desgravación y si fuera necesario, dice el acuerdo comercial, se extenderá más. Fíjate tú, la importancia de una negociación adecuada. Pero en los quesos frescos, eso de ahí siempre va a haber un arancel con Europa. ¿Por qué? Porque la industria de quesos frescos, tú sabes, aquí en el Ecuador es una sierra central, una sierra norte y también una zona de costa que vive pues muchísimo de eso, comunidades pequeñas. Imagínate donde le mete un queso fresco italiano y además entra con un precio extraordinario. Entonces, esas cosas son las que se deben precautelar. Sí, hace poco tuvimos la presencia, hubo la Feria del Queso aquí en el mes de octubre en Guayaquil, que la están haciendo parece todos los años, y vinieron varios productores aquí a la radio de Cayambe, por ejemplo, y venían de diferentes lugares, hacen muy buenos productos, pero claro, ellos no pueden competir, por ejemplo, con la industria europea, por dar un ejemplo, ¿no? Italiana, francesa, española, por dar 3 nombres importantes, ¿no? Y potentes. Vamos a ir con las últimas preguntas cuando son las 9:08 del licenciado Alcides Montilla. En breves tendremos nuestro contacto con Buenos Aires a propósito para continuar en el programa. En estos momentos estamos con el doctor Juan Carlos Casinelli en Punto de Vista por Atalaya. Doctor Casinelli, yo sé que usted también es fundador de la Cámara Binacional de Comercio Ecuador-Italia y director también, ¿verdad? Aquí en el Ecuador hay muchísimo italiano, oiga. En Manabí, mi provincia, bastante italiano. Y yo le quiero preguntar a usted como hombre de cifras también, ¿cuál es la balanza comercial entre Ecuador e Italia? ¿Cómo estamos en importaciones y exportaciones, doctor? Nosotros tenemos, gracias Alcides, efectivamente me honro en
en ser hoy presidente emérito ya de la Cámara, porque me tocó trabajar junto con otras personas para su fundación, la Cámara Binacional de Comercio Ecuatoriano-Italiana. Nosotros tenemos con Italia una balanza comercial positiva. Es decir, nosotros exportamos más de lo que importamos, pero cada vez Italia se convierte en un proveedor mayor de bienes de capital, de maquinaria, de tecnología, que indiscutiblemente está entre las mejores del mundo. Y eso hace que esa balanza comercial también empiece a incrementarse en beneficio de los intereses también industriales de Italia. Pero definitivamente los puertos italianos también son muy importantes para el ingreso de productos trascendentales como el del banano, como el del camarón, como el de la pesca, que son nuestros tres productos ganadores. Así que la relación es sumamente importante. En cuanto a la colonia italiana en el Ecuador, es importantísima, y como bien lo señalas, Alcide, esa maravillosa provincia de Manabí, en la zona de Manta, de Bahía, de Portoviejo, de Chone, con los Colamarco, etcétera, el mismo prefecto Leonardo Orlando, etcétera, tienen una ascendencia italiana que pobló esas regiones y que, gracias a Dios, contribuyó a generar producción y riqueza, sobre todo esa costumbre de la industrialización familiar de los productos. La entrevista continúa con mi compañero Hugo Fabricio Landívar Orellana. Adelante, Hugo. Muchas gracias. Así es. Doctor Cassanelli, cuénteme, en la parte política, ¿usted está pensando volver a entrar en la contienda? No lo tengo en la mente. Yo le voy a decir algo. Le voy a decir a Hugo, ¿verdad? Sí, doctor. Yo sostengo que la política es una forma de poder aspirar a llegar a algo para hacer algo. Yo tuve la suerte, la bendición, a pesar de las vicisitudes, de poder servir al país durante 10 años, desde jefe político del Cantón Guayaquil, pasando por la Asamblea Nacional en distintas comisiones como la de Desarrollo Económico, la Económico-Tributario, la de Enmienda Constitucional, y terminando mi gestión desde el Ministerio de Comercio Exterior. Y una vez que salí, no he dejado de hacer opinión, pero no porque estoy en la expectativa política, sino que para mí es responsabilidad de cada persona aportar para mejorar las condiciones del país, en vez de solamente quejarnos de la gran crisis en la que vivimos. Así que a mí usted me va a ver, Hugo, siempre activo. No sé mañana lo que depare el futuro. No estoy en ninguna campaña, no estoy afiliado a ningún movimiento, y lo que sí estoy es totalmente comprometido con mi país, desde que era chico, y será hasta el último día de mi vida, y daré mi opinión y diré lo que pienso. Hoy, por supuesto, con la experiencia de algunos años transitados. Claro, está en el libre ejercicio, doctor. Sí es, ¿no? Le mando un saludo a su socio Ney Valero, gran amigo. Ya Ney no es mi socio hace algunos perdón, años, pensaba que se pero igual, eso fue una consecuencia del pasar por la política, que tuvimos que terminar la sociedad, pero sigue siendo prácticamente un hermano y mi gran amigo. Muchas gracias, doctor. Doctor Cassinelli, una última inquietud. ¿Cómo ve desde su punto de vista la Asamblea, y qué expectativas hay para aprobación de reforma de ley desde su punto de vista? Me pareció un paso importante desde la objetividad el que se haya conformado una mayoría que permita destrabar el tema de las elecciones de los miembros del CAL y los miembros de las comisiones permanentes. Pueden opinar. Mi opinión es que es totalmente favorable para la gobernabilidad. ¿Por qué? Porque además sabemos que se viene una ley económica urgente, necesaria, según lo ha dicho el presidente electo Noboa, relacionada con el tema tributario. Y si es así, significa que se tiene que dar ya, porque se tiene que resolver hasta el 31 de diciembre, supongo yo, si va a tener un impacto, por supuesto, el próximo año.
De no ser así, no alcanzaría el tiempo para una reforma tributaria el próximo año. Por eso considero que los acuerdos iniciales a los que se han llegado, por lo menos para darle operatividad al caminar de la Asamblea y concitar mayorías en determinados temas, que es lo que se empieza a notar, es totalmente positivo. De ahí vendrán los siguientes desafíos. Y una cosa, los acuerdos no son absolutos. La gente dice, ya se están peleando. No, no, no. Hay que ver los puntos de acuerdo y seguramente subsisten los puntos de desacuerdo. Pero eso no significa que en aquello que puedan conciliar en beneficio del país, como el tema seguridad, como el tema de dotar recursos para que el Estado pueda funcionar y los GATS, entre otros que están adeudados, no se tenga que conciliar. De acuerdo. Continuamos, Alcides, por favor. Muy bien. Las 9 de la mañana con 15 minutos, 9 de la mañana, 15 minutos, ingeniero Mendoza. Sí, para agradecerle a Juan Carlos, te enviamos un abrazo, Juan Carlos, y como siempre, el aprecio para tu familia, especialmente para tu suegro, el doctor Jaime Amerval, que siempre ha sido un ilustre invitado y amigo aquí de la radio. Muchas gracias, Andrés, Alcides, y obviamente a Hugo y Noemí y a todos en cabina por la gentileza de permitirme expresarme, que es lo más importante. Claro, claro, porque tienes razón en ese punto, ¿no? Una cosa es la discusión, discutir en el sentido de cada cual exponer sus puntos de vista, no de polemizar ni de pelear, sino de poner sus puntos de vista. Otro tema es acordar y aprobar, ¿no? Son etapas, parte de un acuerdo tan importante, por ejemplo, de libre comercio con la economía segunda y para algunos primera economía del mundo como es la